y por eso tenemos la esperanza de que nos sigan conociendo y podamos contar con más miembros en el futuro. También queremos dar las gracias a todos los que, siendo galliqueños o no, nos han donado sus libros y nos escritos, todo pensado en el pueblo, para ir creando un fondo bibliográfico propio para la asociación. También aprovecho para deciros que nos hemos sentido muy arropados por mucha gente y que los proyectos de conservación y difusión de nuestro patrimonio que tenemos en marcha les han interesado, pero el camino es largo y difícil. Gracias también a muchas personas que se nos han ofrecido para investigar o para ponernos en contacto con profesionales. Y uno de ellos nos acompaña esta tarde. Es Luis, el arquitecto, que nos va a ilustrar sobre los trabajos que se llevaron a cabo en abril del 2018 en el exterior de la antigua capilla de San Miguel, actual Capilla del Nazareno, y que deseamos retomar ahora, razón por la cual también nos hablará de lo que quedaría por hacer. Y después de dar las gracias y de esta bienvenida, pues os voy a leer la presentación de Luis para que le conozcáis un poquito más. Su nombre es Luis Solano Fernández Clemente, arquitecto técnico por Escuela Técnica Superior de Edificación, Universidad Politécnica de Madrid. Compagina la última etapa de sus estudios con trabajos en el Departamento de Obras del Despacho de Abogados Cuatricasas y como profesor de la educación de la Fundación Laboral de la Construcción, faceta que le confiere una visión más didáctica de la profesión. Tras trabajar en diferentes estudios de arquitectura, en 2011 abre su propio estudio bajo la marca SFC Arquitectura. Su interés por la conservación y difusión del patrimonio arquitectónico le lleva poco tiempo después a crear, junto a la periodista Lola Vaquero, las jornadas anuales Corrales Arquitectura. Ese interés se plasma igualmente por numerosos proyectos que, en colaboración con compañeros arquitectos, han conseguido recuperar y restaurar edificaciones de interés patrimonial. Su formación en este campo la completa en 2019 con el Máster Universitario en Conservación y Restauración del Patrimonio Arquitectónico, también en la Universidad Politécnica de Madrid. Su carácter emprendedor en búsqueda constante de retos y áreas de mejora le lleva a formar un nuevo equipo en 2022 junto al arquitecto Héctor Blanco, y abren la oficina de proyectos Adarve Estudio Arquitectura, con sede compartida entre Toledo y Madrid. Siempre disponible a colaborar con nuestra Asociación Cultural Patrimonio Paricensis. Le acogemos y le damos las gracias por estar con nosotros esta tarde. Y ahora, pues vamos a empezar ya. Antonio, empieza cuando quieras con tu conferencia para seguir luego con Luis. ¿Se oye, no? Buenas tardes. A ver, realmente la conferencia de hoy es una continuación de la del mes de enero. En enero nos habíamos quedado hablando de los parreños y de cómo los dos hijos pequeños de la marquesa de Llano, habían pretendido entrar en la Orden de San Juan y se les abrió un expediente de nobleza, y en ese expediente aparece el escudo que estamos viendo en la imagen, el de los parreños, y aparece también el escudo completo este es el anterior, es el que aparecía sobre la capilla de San Miguel, que se describe en el documento de 1793. El siguiente, es el que estaba en la casa de la Torrecilla, la casa solariega de los parreños, que también se describe en ese documento. Y el que aparece en el encabezamiento del documento en sí, que habla de los 4 apellidos, las 4 familias de los pretendientes al ingreso en la Orden de San Juan. El apellido Llano, del padre, y de la Cuadra. Los 2 apellidos del padre y los 2 de la madre, Parreño y Arce. Y estos 2 de la madre son los que nos interesan
a nosotros especialmente. Esta es la madre de los pretendientes al ingreso en la Orden de San Juan, doña Isabel Parreño de Arce, que fue marquesa de Llano. Este es un retrato que pintó Antonio Rafael Mens en 1770-71. Lo comenzó en Parma, en Roma lo terminó, y bueno, es uno de los mejores retratos que conserva la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Esta señora, que no nació aquí en el pueblo, pero su padre era del pueblo y ella fue heredera de todo lo que la familia tenía en el pueblo. De hecho, no nació en el pueblo pues porque fue huérfana de padre y fue huérfana de madre al poco de nacer ella misma. Y por eso nació en La Roda el 13 de diciembre de 1751, pero en cuanto murió su madre, su padre ya había muerto, se viene a vivir al pueblo. Y se viene a vivir al pueblo a la casa de su abuelo, don Martín Parreño Chávez, y se cría en casa de su abuelo. Es decir, con apenas poco más de un año, 13 meses, llega al pueblo, pasa la infancia en el pueblo y se cría en esa casa. La casa en donde se cría es la de Valentina, la de la plaza. Y durante ese periodo de la infancia de esta mujer, en esa casa, aparte del abuelo, don Martín Parreño Chávez, vive con ella un tío suyo, don Diego Antonio Parreño Ruiz de Alarcón, ella misma y una prima suya, tocaya también, Isabel de Lara Parreño, y huérfana como ella. Lo que ocurre es que la prima tenía ya 18 años cuando aparece aquí en el pueblo esta mujer viviendo con ellos. Entonces, nos vamos a quedar con el dato de que precisamente esa mujer, doña Isabel de Lara y Parreño, es la que hace las veces de madre con la futura marquesa de Llano. Y digo que nos quedamos con ese dato porque después veremos la importancia de su prima, de la prima de esta mujer. Por otro lado, tenemos el hecho de que, bueno, aparte de las relaciones que esta mujer tuvo en el mundo europeo de la época, su marido fue diplomático, anduvieron por Parma, Viena y demás. En Parma conoció a muchos artistas, a muchos intelectuales, filósofos, lo mismo en Viena. Y en Parma, como digo, donde el marido de esta mujer fue el ministro, digamos, el embajador de la corte de España, conoció a un tal Juan Andrés y Morell. Juan Andrés y Morell fue un jesuita que fue expulsado de España en 1767 y era pariente del que compuso estos versos que tenéis en la imagen del romance de Juan Romero. En el romance de Juan Romero, perdonad, más claro no puede ser, no sé si... No se ve nada más, pero es que ni siquiera se lo hacemos grande. Sí, así sí. Aquí lo veis, ¿no? Sí. En el lugar de la Mancha, el cual llaman de la Puebla de Don Fadrique nombrada, nació de muy nobles padres que aquí mi pluma los calla. Se refieren estos versos a Juan Romero, como digo, que fue bandolero, pero es curioso que comience con estos versos, en el lugar de la Mancha. Por otro lado, el autor de estos versos fue Cristóbal Morell, ya digo, pariente de Juan Andrés y Morell. Juan Andrés y Morell fue un jesuita, como he dicho antes, que, entre otras cosas, pues fue el padre de la historia de la literatura comparada, por ejemplo,
Escribió una obra sobre cómo poder hacer hablar, o por lo menos que se pudiera entender lo que los sordomudos en aquella época podían hacer, y fue pionero en ese y esa obra concretamente la dedicó a la que era su protectora, la marquesa de Llano. En Viena, cuando ya estaban en Parma conoció también, o por lo menos tenía relación con un músico de la época llamado Vicente Martín y Soler, que era valenciano, de la misma tierra que estos Morel que hemos dicho antes del soneto de Juan Romero. Este músico muy probablemente fue el autor de esta estrofa que veis arriba: cuando Cristo en oración estaba en el huerto triste, vos del cielo le trajiste el consuelo en su aflicción. Esta estrofa la compuso para unos gozos dedicados al arcángel San Miguel, curiosamente. Y fueron impresos estos gozos en la misma imprenta que el anterior romance de Juan Romero. La estrofa nos recuerda, sin lugar a dudas, a una de las que cantamos nosotros en el coro dedicadas al Cristo del Consuelo: al huérfano pobre y triste sin un padre a quien amar, Padre tierno, vos le diste el consuelo en su pesar. Hay una ópera de este Vicente Martín y Soler que estrenó en 1775, titulada Il Tutore Burlato, en el Real Sitio de San Ildefonso, con libreto en italiano, que era el lenguaje de moda para la ópera en la época, y en 1778 esta ópera se tradujo al español y fue adaptada a zarzuela, en modo zarzuela, y se llamó El Tutor Burlado o La Madrileña. Y don Lelio, uno de los personajes de la ópera, en una de las estrofas canta y dice, refiriéndose a su amada: a mi ídolo dirás que el corazón herido siento y que un tal duro tormento no puedo, oh Dios, explicar. Dile que con su amor podría hacerme feliz, que bien merece un infeliz consuelo a su pesar. Como veis, la relación de este músico con nuestra paisana, la marquesa de Llano, era fluida, y probablemente por la fecha de la ópera en cuestión, y seguramente que la estrofa que tenéis ahí del Cristo, es la época justamente en que se está construyendo la capilla del Cristo, la capilla actual del Cristo. Y no es de extrañar que la marquesa de Llano, siendo huérfana, como os he dicho antes, le encargara a su amigo Vicente Martín y Soler que en esos gozos al Cristo insertara este párrafo que estáis viendo, refiriéndose, claro, a la orfandad de las personas. Bien. La trayectoria vital de esta mujer, de la marquesa de Llano, la conocemos en parte por esta obra que tenéis en la pantalla, La Manchega, escrita por el Marqués de Molins, donde él habla de esta mujer que era pariente suyo, y nos relata lo que, pues toda la vida sobre todo la vida que la marquesa de Llano llevó en Viena. En Viena se estrenó la ópera de Vicente Martín y Soler, Una cosa rara, que está precisamente inspirada y dedicada a la marquesa de Llano, en el sentido de que en ella se habla, o se representa la vida de la Mancha en la época. Es una especie de homenaje a la que era su protectora y su mecenas. La ópera Una cosa rara se estrenó en Viena en 1786, el mismo año que Mozart estrenó Las bodas de Fígaro. Y sin embargo,
aunque parezca mentira, la ópera de Martín y Soler tuvo mucho más éxito que las bodas de Fígaro en ese momento. De hecho, Mozart, cuando escribe Don Giovanni, compone Don Giovanni, en una de las estrofas hay una expresión clarísima a Una cosa rara, la ópera de Martín y Soler. En Una cosa rara la gente salía vestida, porque la marquesa misma se encargó de ello, salía vestida de la manera que hemos visto en el retrato de ella, de manchegas. Este es el Marqués de Molins, el autor de La Manchega. Se me ha olvidado decir que también conocemos la peripecia de la Marquesa de Llano en Viena gracias al libretista que compartió Vicente Martín y Soler con otros músicos de la época en Viena, como Mozart, Salieri y demás. Y en las memorias de Lorenzo da Ponte, el libretista, se habla de muchas de las cosas que se conocen sobre la Marquesa de Llano. Bien, este señor que tenéis en la imagen, perdona, pero la boca. A ver, este señor se llamaba Mariano Roca de Togores y Carrasco y era bisnieto de la que hemos dicho antes que era la prima de la Marquesa de Llano, la que se había criado también aquí con su abuelo. La madre de este señor era Francisca de Paula Carrasco de Arce, la abuela era María Joaquina de Arce y Lara, y la bisabuela era la Isabel de Lara Parreño, que hemos dicho antes, que se había criado con la Marquesa de Llano en casa del abuelo común de ambas, allí en la plaza. Aquí tenemos una tabla genealógica en la que aparece la Marquesa de Llano en esta parte que señalo. Aquí tenemos a un personaje también de la misma familia, Sor Rafaela Valiente, que fue clarisa en Sisante, monja clarisa en Sisante. Aquí tenemos al Marqués de Molins, descendiente, como hemos dicho, de los Parreños también. Y aquí abajo tenemos, por los dos lados, tanto por la parte de Martín y de Isabel, hijos de Martín Parreño Chávez, como por la parte de María Antonia y de Francisca Parreño Ruiz de Alarcón, que fue la abuela del primer conde de Buenavista. Y de ella desciende doña Remedios de Sandoval y Mena, que es la misma que esta, que fue la que vendió, para entendernos, ella no, unos nietos, vendieron todo lo del conde a Salustiano Aguado, que os sonará a todos, me imagino, o por lo menos los que sois de aquí. Y como sabéis, Remedios de Sandoval y Mena era descendiente evidentemente del primer conde, Diego Ventura de Mena y Cortés, y por lo tanto era descendiente de don Antonio Cortés de Salazar. Don Antonio Cortés de Salazar, si me habéis seguido en otras conferencias, en libros, en las charlas, sabéis que fue el último descendiente directo de lo que yo considero que son los amores ilícitos entre Pedro Cortés y la mujer de Cervantes. Pues bien, este señor, el Marqués de Molins, que ya digo que su bisabuela era la que se había criado con la Marquesa de Llano, escribió, curiosamente, digo curiosamente porque a ver, a mí me asombra que cuando el Marqués de Molins publica La sepultura de Miguel de Cervantes, es un estudio, bueno, que pretende demostrar ciertas cosas y no demuestra nada. En esta obra, y él clarísimamente lo dice en la introducción, dice que en junta del 5 del pasado enero resolvió esta ilustre corporación, es decir, la Real Academia de la Lengua, que se acredite hasta donde sea posible que yacen en el convento de las Trinitarias de Madrid los restos mortales de Cervantes y de su familia,
y que esta tarea se confiase al que suscribe, es decir, al propio Marqués de Molins. Fue propuesto, dice, por el señor don Cedán y acordado por unanimidad. Entonces, yo me pregunto, porque quiero que quede claro, el Marqués de Molins era descendiente de los Parreños. El Marqués de Molins sabía de sobra lo que aquí había y dejaba de haber. Aparte de eso, se me ha olvidado antes decir que Isabel de Lara Parreño, la prima de la marquesa, era la dueña en el siglo XVIII de la casa de don Paco. Y la casa de don Paco, ya sabéis, por otras veces, y por la publicación y por todo, que yo considero que es la casa de don Quijote, donde pudo vivir Cervantes temporalmente y donde desde luego vivieron los descendientes de los amores ilícitos, ya vuelvo a decir, de Pedro Cortés y la mujer de Cervantes. Ahí está el escudo, que ya conoceréis todos, de los Cortés de Salazar. Y por eso digo que me asombra que este hombre que sabía de sobra lo que en la Puebla de Don Fadrique entonces había, escribiera este tratado para intentar demostrar algo que, vamos a ver, que la propuesta se hiciera de este estudio, que se hiciera el 5 de enero de 1870, es del propio Marqués de Molins. O sea, no le dice nadie tienes que hacer esto, sino él mismo, como para quererse curar en salud o yo no sé, propone a la Junta de la Real Academia de la Lengua que se escriba este tratado sobre la sepultura de Cervantes. Un tratado que no hacía falta porque por entonces ya se conocía de sobra la partida de entierro de Cervantes, la que se conserva en el archivo de la parroquia de San Sebastián de Madrid. Y allí claramente se dice que Cervantes fue enterrado en el convento de las Trinitarias. Por lo tanto, no sé por qué tomarse tanto empeño para demostrar algo que estaba demostrado. No hacía falta demostrar nada. Daba la impresión, a mí me da la impresión de que el Marqués de Molins lo que pretendió fue intentar dejar el asunto zanjado, que no se le diera vueltas a la sepultura de Cervantes. No tiene en cuenta en su estudio, por ejemplo, el hecho de que mesoneros romanos, creo que lo dije en la charla pasada, cuando hablé con vosotros, de que mesoneros romanos hiciera referencia a que los restos de Cervantes se buscaron cuando la invasión francesa, de los franceses, y no se encontraron. Y no hacen ni una sola referencia. Y cosa extraña, porque mesoneros romanos por entonces también era miembro de la Academia de la Lengua. O sea que, y era compañero del Marqués de Molins. Por eso digo que a mí me llama la atención que un personaje como el Marqués de Molins, descendiente de los Parreños, descendiente en concreto de esta Isabel de Lara Parreño, la prima de la Marquesa de Llano. Una mujer que era la propietaria de la casa que, según todos los indicios, hace pensar que era la casa de Don Quijote, la literaria casa de Don Quijote, donde vivieron los descendientes de doña Catalina de Salazar, los Cortés de Salazar. Escribiera algo sobre la sepultura de Cervantes, a mí me llama la atención. Aparte de que en la obra en sí hay un montón de datos que te hacen sospechar que tiene algo que tapar este hombre. En principio no sabemos qué, yo me imagino lo que tiene que tapar. Pero ya os digo, me llama la atención. No quiero enrollarme más porque quiero dar paso a Luis, que es realmente lo que interesa esta tarde, es lo que él nos va a decir. Pero quiero que os quedéis con un dato claro. Cuando una persona descendiente, ya digo, de los Parreños, sabiendo lo que en la Puebla de Don Fadrique en esa época había, se empeña en sacar adelante una obra que se supone que acordaron en la Junta de enero de 1870, la Junta de la Academia de la Lengua, tal. Bien, vale, pero ¿para qué? ¿Para qué? Si nadie sospechaba nada, no había por qué remover nada. No sé si me entendéis. Quiero decir que estaba claro dónde había sido enterrado Cervantes. Entonces, ¿había algo que tapar?
A lo mejor es que sí que había algo que tapar. Y por eso publicó esta obra. De esta obra se podría hablar largo y tendido. Lo que pasa es que, ya digo, prefiero que escuchéis a Luis y bueno, por hoy es lo que os puedo decir. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Me oí bien, ¿verdad? En primer lugar, quería dar las gracias a la asociación por haberme invitado a exponer lo que voy a comentar esta tarde. Y evidentemente también dar las gracias a todos por estar aquí atendiendo a lo que os podemos contar. En principio, imagino que a grandes rasgos todos los que estáis aquí sabréis qué relación tiene la rosa de la que os voy a hablar con lo que ha estado comentando Antonio. En cualquier caso, voy a hacer una breve introducción para situarnos un poco en lo que vamos a comentar y en lo que voy a explicar esta tarde. No voy a entrar en esta breve reseña sobre la iglesia que todos conocéis, simplemente imagino que no sé básicamente lo que pone. O sea, quería poneros un antecedente de que, como cualquier iglesia, cualquier edificio de esa antigüedad, pues ha habido un montón de matares históricos. Empezó siendo un templo pequeño que fue evolucionando a medida que evolucionaba la población de la villa. Bueno, se demolió, se volvió a reconstruir, se amplió a medida que hace falta para que pudiese acoger a las personas que acudían a los actos religiosos. En diferentes épocas pues hicieron diferentes obras que en publicaciones como la que tiene Antonio o otras personas vienen recogidos lo que se han podido encontrar en los libros de visitas de la Orden de Santiago. Y sí que es verdad que no hay descripciones concretas sobre la iglesia, salvo algunos apuntes en determinados momentos, y claro, en base a ello pues evidentemente tampoco hay ninguna alusión a la rosa que tenemos que comentar hoy. Como os decía, imagino que la mayoría o todos sabréis dónde se sitúa ese elemento que hemos querido llamar rosa. En la imagen, un poco regular, esto es una planta de la iglesia parroquial, es un corte horizontal a la altura del coro. Esta parte de aquí es el altar, para que os situéis, la portada barroca, la portada gótica. Bien, pues este elemento que, como os digo, hemos llamado rosa, se sitúa en esta zona. Vale. Y viéndolo en una sección vertical de la misma iglesia, pues estaría aquí. Sobre la cornisa, a partir de la que arranca la bóveda de medio cañón que cubre el templo parroquial, la principal del templo. Y para que veáis una imagen de esa zona que os estaba señalando, pues es esta de aquí, en la vertical de la portada de la capilla de San Miguel, y ese elemento que tenemos ahí, que evidentemente llama la atención porque vemos unos paramentos, una decoración que presentan a base de las molduras y demás que recorren toda la iglesia, y en esa zona vemos que hay un elemento que sobresale de ese paramento, ¿vale? A mayor escala es esta que veis aquí. Esto, como os comentaba, pues Antonio, imagino que a muchos de vosotros os ha llamado la atención de que por qué puede estar eso ahí, porque evidentemente se coloca con alguna intención. Entonces, tanto Antonio como el párroco, seguramente promovido por él, se pone en contacto con nosotros para que intentemos ver qué es eso que hay ahí. Él, previamente, aprovechando unos trabajos que se estaban haciendo en la iglesia, creo que para colocar la iluminación, veis aquí en esta parte que aparece parcialmente uno de los focos que alumbran la bóveda de medio cañón de la iglesia. Bueno, aprovecha, se sube al andamio y toma unas fotografías de lo que ve por allí. Y de repente se encuentra pues estas pinturas que veis aquí, que parcialmente se tocaron, vamos a decir que se destruyeron de forma parcial para encontrar ahí el foco de esa iluminación. Y esta pintura está en el entorno de la rosa.
¿vale? De lo que hemos llamado losa, de ese volumen que por alguna razón se colocó ahí, a priori pensábamos sobre la cornisa. A partir de ahí, y un poco por iniciativa de Antonio y de la asociación, nos comentan lo que piensan que puede haber ahí, y en cualquier caso lo que nos proponen es hacer un estudio sobre lo que puede ser ese elemento, esa losa, que puede contener en sí misma, qué puede ocultar, porque tiene una decoración que evidentemente se ha hecho de forma expresa. Estos colores que veis ahí, que son bastante llamativos, como prácticamente todas las pinturas de la época, se han hecho con la intención de poner en valor esa losa que estábamos comentando. Entonces, se redacta una documentación que se remite a Cultura, lo que comúnmente llamamos patrimonio, en la que exponemos el interés que se tiene en descubrir por qué existe ahí esa policromía, determinar su naturaleza para también datarla en el tiempo, establecer el estado de conservación tanto de esa policromía, de esa pintura que tenemos ahí que podéis ver con los colores tan vivos, y sobre todo también ver qué es lo que contiene la losa. Si esa policromía, esa pintura, está por detrás de la losa, con lo cual nos indicaría que ese elemento, la losa, se ha colocado posteriormente a la policromía, a la pintura, o en cambio se colocó la losa y se pintó a su alrededor esta policromía que estamos viendo para ponerla en valor, para exaltarla. Esta documentación se envía, como os decía, a través de una propuesta de intervención a Cultura, a Patrimonio. Se obtiene la autorización para hacer unas catas, unas pequeñas, digamos, aberturas sobre el paramento, tanto de la losa como de la pared sobre la que se apoya, y se levanta este plano. Estas marcas que veis aquí son las catas que se acabaron haciendo. Inicialmente se pensaban hacer muchas menos, pero al ir haciéndolas y ver que realmente no salía nada en concreto, pues se fueron ampliando los trabajos. Cada una de ellas se denominó, como veis, con una letra y un número para poder hacer referencia a ellas e ir situándolas. Y como os digo, inicialmente las cartas se centraban sobre todo en ese volumen, en la losa, pensando que simplemente estaba apoyada sobre la cornisa, que, como os decía, divide el paramento vertical del inicio de la bóveda que cubre la nave principal de la iglesia. Bien, pues por ejemplo, empezando en orden numérico, las cartas L1 a L4, la L viene de losa, lo que dieron como resultado fue esto. Aparecían varios estratos de pintura blanca, que simplemente es la pintura plástica que se iba aplicando sobre los paramentos de la iglesia en sucesivas ocasiones. Debajo aparecía un estrato más de color beige, de color ocre, que parece responder a un fingido de sillares que también tuvo la iglesia en un momento anterior. Debajo de él aparece una zona de yeso que podemos llamar calcinado, que nos da indicación de que pudo haber algún incendio en un momento dado. Y el yeso, a partir de las llamas y del humo, se tornó en color gris. Y bajo ese yeso, que os digo, podemos decir que está calcinado, sí que aparecía ya una policromía, una pintura, que como veis en las cartas, pues tiene un color como rojizo ocre, tanto en la 1 y 2, que es la que veis aquí, como la 3 y la 4 en algo de menor medida. En cualquier caso, como os decía, no aparece en estas cartas, ni en las sucesivas, por ejemplo, la 6, la 5 y la 6, aparte de esos colores tan llamativos que se pueden ver en las cartas, no aparece ningún tipo de distinción, nada que nos dé datos, pongan un poco de antecedentes de por qué está ahí ese elemento. En este caso lo que aparecía ya es, porque las anteriores evidentemente al aparecer la policromía no se siguió profundizando en lo que era la losa. En este caso no apareció policromía, sí que aparecían el resto de elementos que he comentado, pintura plástica en sucesivas capas, esa capa de yeso calcinado y el material subyacente, lo que había debajo de todo eso, parecía ser piedra, y en este caso caliza. Pero como os decía, no nos daba indicio de si podía tener una inscripción, de si la losa de por sí contenía algo relevante, de si estaba ocultando alguna otra cosa. Entonces, bueno, como conocíamos que a la derecha de la losa, como se indicaba, en esta zona donde veíamos antes el foco, había una policromía muy vistosa, con colores vivos, se decidió hacer unas cartas justo al lado contrario, a la izquierda de la losa, mirándola de frente.
para ver si en ese lado también continuaba esa policromía que habíamos visto en las fotografías que nos había aportado Antonio. Y efectivamente, en la carta M1, la M viene de muro, y M2, sí que aparecían igualmente esa policromía, con colores tan vivos como podéis ver. Bueno, aquí no se ven demasiado vivos, pero ya seguro que sí que tiene unos colores bastante vivos. Y en ese caso venía a corroborar que efectivamente en el perímetro de la losa existía una pintura que venía a enmarcar, por así decirlo, el elemento que estábamos estudiando. También lo que pudimos ver es que la losa no estaba empotrada en la pared, estaba superpuesta a la pared del luneto, esa superficie, digamos, que corta la bóveda del medio cañón, dando ese volumen característico en forma triangular. Bueno, donde está situada la losa. Sí que vimos que la losa estaba apoyada a priori sobre la cornisa, no estaba empotrada en la pared. O sea, era un elemento que no se colocó de forma contemporánea a la construcción de la bóveda, sino que incluso se colocó a posteriori. Y sí que también se veía en las catas que hicimos en la zona superior, en la M3 a la M6, que esa pintura, esa policromía que aparecía en los laterales, tanto a derecha e izquierda, tenía continuidad por detrás de la losa. Entonces, sí que ahí nos llevó a pensar que en principio esa policromía era anterior a la colocación de esa losa, es decir, no se había policromado esa superficie para acompañar a la losa, sino que ya existía. Pero igualmente tampoco seguíamos sin saber realmente la razón de por qué se colocó ese elemento ahí, ni qué se pretendía con ello. En esas cartas sí que volvió a aparecer esa policromía, esa pintura tan vistosa, con colores tan vivos. Y os comentaba antes que alrededor sí que aparecían esos colores que había visto y que había fotografiado Antonio cuando se hicieron las labores de colocación de la instalación de electricidad de la iglesia, para corroborar que efectivamente estaba en esa zona. Esta pintura que os comentaba antes, la que hemos visto en la fotografía anterior, a la derecha de la losa y en torno al foco, se volvieron a hacer unas catas sobre esa superficie, que serían estas dos, y lo que se vio es que al aplicar emplaste para no dejar, digamos, el desconchón que suponía este roto en la pintura plástica y demás que tenía la pared, pues ese emplaste o ese yeso que se aplicó lo que hizo fue absorber la policromía, y en 2018, cuando hicieron los trabajos, ya no existía. O sea, se había perdido porque el material nuevo que se había aplicado sobre esa policromía, sobre esa pintura, había absorbido los pigmentos de color y había, por así decirlo, estropeado o había hecho desaparecer la policromía que teníamos documentada tanto por parte de Antonio como en el perímetro arriba y a la izquierda de la losa. Un poco como deducción de lo anterior, y aunque creo que no lo leéis, viendo que tanto las cartas que se habían hecho encima de la losa como las que se habían hecho en el perímetro no daban ningún resultado, nos llevó a pensar que quizás la losa lo que estaba era ocultando algo. O sea, algo que estaba o bien pintado sobre la pared a la que estaba adosada, o bien que incluso podría haber un hueco, una especie de hornacina, y que en lugar de tapiar la hornacina le colocaron este elemento, lo que hemos llamado losa, por delante. En algún momento se planteó la posibilidad de desmontar esa losa, de quitarla de esa posición en la que está situada actualmente, para ver si realmente estaba, pues eso, ocultando o alguna pintura, alguna inscripción, algún tipo de hueco, que como decía, pues eso, en vez de tapiarlo, le colocaron un elemento por delante para ocultarlo. Pero claro, toda esta intervención que contaba con la autorización de cultura, de patrimonio, no contemplaba que la losa se desplazase de su situación original. Y además sí que hemos visto que parecía estar apoyada sobre la cornisa y que no estaba empotrada en la pared, pero más allá de eso no sabíamos. Entonces, el planteamiento de mover la losa de su sitio tenía que pasar previamente por cultura, y para proponer esa intervención sí que quisimos saber si realmente la losa, como estaba exponiendo, estaba apoyada sobre la cornisa, porque quizás, como ahora veremos, no estaba apoyada, sino que era anterior a la cornisa y la cornisa se ejecutó por encima de ella. En ese sentido, lo que se hizo fue una cata en la propia cornisa, en sentido vertical, junto a la losa, que es la que veis aquí. Esta parte de aquí es el volumen de la losa, esto que veis en color anaranjado es la cornisa, incluso el colectivo de los tubos, los marcadores de electricidad. Y lo que vimos es que efectivamente la losa penetraba en lo que es el volumen de la cornisa, con lo cual la cornisa
se hizo sobre la losa. O sea, la losa estaba allí antes de hacer la cornisa, que como estábamos viendo antes, la línea de imposta desde la que arranca la bóveda de medio cañón. Eso nos lleva a pensar que quizás la losa tiene continuidad, no solo dentro de la cornisa, sino por debajo de la cornisa. O sea, no sabíamos las dimensiones que tiene en la parte vista, en la que está por encima de esa cornisa, pero no sabíamos cuánto profundizaba por debajo de la cornisa y hasta dónde llegaba. Entonces se propusieron las catas, el estudio M10 y M11. El M10, si os fijáis, está más o menos a la mitad de la vertical de lo que sería el borde de la losa, del ser del ancho de la parte que se queda a la vista. Y la M11 simplemente es un poco más bajo, para ver si por ahí tendría continuidad aún la losa. ¿Vale? Son estas dos que podéis ver en la imagen. Esta, la que os decía, que está en la vertical del borde de la losa, de la parte vista de la losa, y esta en la zona de la derecha, algo más baja y por encima del baquetón que tenemos bajo la cornisa. En el caso de la M10, la que está aquí a la izquierda, lo que se vio es que ahí no estaba el borde de la losa. O sea, no apareció el borde, que sí que podemos ver en la parte visible, sino que es un paramento de piedra. En ese caso no apareció ningún tipo de policromía. Y claro, pues lo que nos lleva a pensar es que por ese lado la losa no tiene límite. O sea, no tenemos ahí, o no tenemos losa y lo que estamos estudiando es directamente el muro, o es más ancha en esa zona de lo que aparece ser en la parte de arriba. Bien, en base a esto y un poco recogiendo las conclusiones del trabajo que se había hecho en esas catas, lo que sí parece claro es que tenemos una losa por encima de la cornisa, de la cual sí podemos dar cuenta en cuanto a sus dimensiones, sabemos lo que mide 1,16 de ancho y unos 60 centímetros de alto por encima de la cornisa. También sabemos que hay una parte de esa losa, de ese volumen que sí que está visible por encima de la cornisa, que está oculto tras la cornisa, tras cubiertas de la cornisa, y quizás por debajo de esa cornisa. No sabemos qué relación, incluso si es el mismo material, la parte de losa visible por encima de la cornisa y la que está por debajo de ella, o está incluso por detrás de esa cornisa. No sabemos si una complementa a la otra, si se colocaron en diferentes momentos y la parte inferior sí que está empotrada en el muro, pero la parte superior está adosada a él. También sabemos, como adelantaba antes, que la cornisa pasa por encima de la losa, con lo cual se entiende que la losa es previa a la cornisa, que es un elemento decorativo que se colocó a posteriori. La parte de losa no tiene policromía, o sea, no tiene pintura de color, como sí parece tener la parte superior. La parte que está por encima de la cornisa de esa losa es de yeso y sí que tiene policromía, sí que tiene pintura en color ocre. Ocre y en unos casos almagra rojiza, pero sobre todo esos dos colores son los que predominan en la parte visible de la losa a partir de las catas que se han hecho. Sabemos igualmente que no forma parte del muro, como os decía, no está empotrada en el muro de la iglesia, sino que está puesta, colocada delante de él. Y sí que existe una decoración pictórica, esa policromía que veíamos de colores, en el entorno de la losa e incluso por detrás de la losa en base a las catas que se pudieron hacer. A partir de ahí lo que hicimos, y aquí acabó la intervención propiamente dicha en la iglesia, fue proponer un documento partiendo de las conclusiones anteriores que os acabo de comentar para indagar algo más y llegar a conocer qué es lo que puede suponer ese elemento, que como os digo, pues, evidentemente todos podéis imaginar que no ha llegado ahí por casualidad, o sea, alguien lo ha colocado con alguna intención, no sabemos con cuál, no sabemos si está ocultando algo, como decía, si recoge en sí misma algo, si se colocó para dejar constancia de algún suceso, en realidad no lo sabemos. Sí que sabemos lo que se estaba comentando hasta ahora, que hay una parte de la losa por encima de la cornisa, otra que oculta la cornisa y una por debajo de la misma. Entonces, se redactó en 2018, de esas catas que se efectuaron, una documentación dividida, digamos, en tres fases, recogiendo esa posición de la losa por encima, por detrás y por debajo de la cornisa. Y en esa fase lo que se pretendía era no solo hacer unas catas, que al final nos da información muy puntual en ciertos puntos muy localizados de la losa, sino rectificar, por ejemplo, pues todas las capas de pintura plástica que tiene
ese elemento, la losa, por encima de la cornisa. Si es verdad que desde Cultura nos comentaron que a priori la cornisa no se podía demoler, o sea, se hace el estudio que propusiésemos, pero no se podía quitar, salvo que el resultado de este estudio que propusimos en 2018 nos llevase a alguna conclusión de que realmente la losa tiene valor en sí mismo y la cornisa, en ese caso, tiene menos valor y estaba buscando algo con mayor valor patrimonial. Como decía, se dividió en 3 fases. La primera es la de eliminar los repintes, las capas sucesivas de pintura, de yeso que cubren tanto la piedra por debajo de la cornisa como la losa de yeso que existe encima de la cornisa. Consolidar ese paramento, ese material que nos va a aparecer al quitar las capas de pintura, porque como os decía, lo que hemos visto en las cartas es que está en estado muy pulverulento. En el momento en que prácticamente lo tocas, ese color se pierde. Por eso cuando le aplicaron en esa zona que había visto Antonio el emplaste para poder darle pintura plástica blanca sobre eso, el propio emplaste absorbió ese polvo de color que es el que constituye la policromía que está en el entorno de la losa y acabó desapareciendo. Entonces, una vez que se quita la pintura plástica, lo que hace es consolidar, o sea, tratar esa policromía de color para que no se acabe perdiendo. El siguiente proceso es la limpieza en aquellas zonas en las que no existe policromía, simplemente está la piedra de la vista para retirar los elementos que se queden sobre ello al haber eliminado el yeso de la superficie y la pintura. Y en el caso de aparecer policromía, pues entornar los faltantes, las lagunas de color, aquellas zonas que no tiene color, primero, como decía, estabilizarlas y aplicar de forma que se note lo que es de nueva incorporación con lo ya existente en esa policromía, en ese color. Y como decía, esto se va a hacer, o se debería hacer, tanto en la parte de la losa que está por encima de la cornisa, la que tenemos por debajo, que a priori no tendría policromía, y la que está detrás de la cornisa. Igualmente también se debería actuar en el paramento, en esa pared que tiene la pintura de color, al cual se adosa la losa, para ver también, en ese caso, si la policromía, como estaba comentando antes, esa decoración se hizo para embellecer, resaltar, enmarcar la losa, o no, estaba ahí previamente a ella, y de hecho con la losa se ocultó la policromía. Esas son las 3 fases del trabajo que se propuso en aquel momento. Esa documentación se envió a Cultura, a Patrimonio, y tenemos autorización para poder hacerlo, para llevarlo a cabo. Lo que falta en este caso, como en todos los casos que se quiera hacer algún tipo de intervención, tampoco es de gran magnitud, es el dinero para poder llevarlo a cabo y completar ese estudio que está realizando Antonio y un poco la interrelación que él y la asociación ven entre lo que nos ha expuesto hasta ahora y lo que pueda contener, ocultar, exponer la losa, como queramos llamarlo. Entonces, bueno, como os comento, el estudio que se hizo es el que se ha expuesto, la documentación se ha remitido a la Cultura, tenemos permiso para poder hacer lo que os comentaba, retirar esas capas de pintura y ver qué es lo que hay bajo ellas, que están ocultando y darle un poco de sentido y buscar, digamos, por qué se colocó ahí ese elemento, por qué se colocó la losa y simplemente falta pues, bueno, que se pueda poner en marcha a través de los fondos que pueda conseguir la asociación, la aportación que pueda hacer en su caso el ayuntamiento, e incluso imagino que cualquier particular, para que pueda llevarse a cabo esta intervención y se pueda sacar a la luz qué es lo que contiene la losa. Por mi parte, nada más. Dar las gracias de nuevo por atendernos y bueno, emplazados en la medida de lo posible pues a que podamos entre todos contribuir a que se acabe sabiendo qué es lo que contiene la losa y bueno, lo que tiene a su alrededor. Si tenéis alguna pregunta, podéis decirme y os aclaro alguna cosa, porque sí que es una pena porque no se ven demasiado bien las imágenes que os he ido exponiendo, pero cualquier cosa me decís la aclaro. Nada. Yo quería preguntar de cuánto dinero se trata. Pues le pasamos el presupuesto, que esos trabajos, si queréis os cuento un poco, esos trabajos tienen que hacerse con un restaurador, que evidentemente esté acreditado por la Junta, en este caso por Patrimonio, por Cultura. Nos solicitaron, no lo veis, en esta autorización es el resultado de otra anterior en la que nos solicitaron una supervisión arqueológica, o sea, tiene que haber un arqueólogo que también esté viendo el trabajo que se hace.
y en este caso yo, que coordino un poco el trabajo que está haciendo sobre ella y a los diferentes técnicos que intervienen en el proceso. No recuerdo, si te digo la verdad, el coste. 8.000 y algo me dice Antonio. Que es lo que costaría. Y el material de la losa, has dicho yeso, pero no se sabe si es mármol o es piedra o... En la parte que queda sobre la cornisa, como comentaba, sí que sabemos que es yeso, porque en la zona en la que no había policromía, en la que no había pintura, se profundizó algo más hasta llegar al material soporte de esa pintura y sí que se vio que era yeso. Todo yeso. La parte que hay sobre la cornisa sí, se ve que vamos. Ya os digo, hay zonas en las que hay policromía que no se ha retirado esa policromía por no dañarla, con lo cual ahí no sabemos exactamente cuál es el material base. Pero en las catas que se hicieron en el perímetro donde no había pintura, sí que se vio que era yeso. ¿Alguna pregunta más? O Antonio, si queréis, O Antonio, claro, sí. también nos puede, si queréis preguntarle algo. Nada, se ve que hemos sido bastante claros. Sí, eso digo. A mí sí tengo claros. Bueno, nada, por mi parte lo que decía, dar las gracias y no sé si Antonio quiere añadir algo más. Eso ha estado toda la vida. ¿Puedes decir algo? Había recordado una cosa cuando ha empezado a hablar él, pero ahora no me acuerdo. Y Antonio, yo te quería hacer una pregunta. ¿Tú crees que el cuadro de la Marquesa de Llano, ¿tú crees que puede haber indicios de que estuvo aquí en el pueblo o no? Se oye, ¿no? Sí. A ver, claro, es que como quería ir más deprisa y no, que no pasara lo que en enero y que pudiera Luis explicar. A ver, ese cuadro, el que con casi total seguridad, no sé si lo tengo aquí, creo que sí. Voy a buscarlo. Pero a ver dónde. Miguel Ángel. Sí, lo Pero- está No sé si se ve algo medianamente. No. Amplíalo más. Ya si eso hago, pero. Bueno, vamos a ver. Este es el primer retrato que Antonio Rafael Men, el pintor de cámara de Carlos III, le hizo a la que todavía no era la Marquesa de Llano. Este retrato, si veis, que no sé si se podrá leer. Bueno, detrás del lienzo, si os fiáis de mí, pone retrato de la excelentísima señora doña Isabel Parreño y Arce, Marquesa de Llano, a los 12 años y medio, hecho por el insigne don Antonio Rafael Men, primer pintor del rey. A ver, a los 12 años y medio supone que, como hemos dicho antes, que nació el 13 de diciembre de 1751, quiere decir que este retrato, que os estoy enseñando ahora, debió ser de julio como mucho, de 1764. Y este retrato tiene un clarísimo fin. A la futura Marquesa de Llano le están buscando novio o pretendiente o esposo, marido. Y claro, el marido tenía que conocer a su futura mujer, lógicamente. Y el marido, que era amigo, porque se movían en los mismos círculos cortesanos, era amigo del pintor, directamente le dice al pintor que le haga un retrato de la marquesa. Y probablemente este retrato sí estuvo en el pueblo. Pero el otro, el famoso
Que a ver dónde lo tengo ahora. ¿Qué has dicho, Merce? Ya, lo estoy buscando. Aquí está. Este otro, que es el famoso, sí, el que más fama tiene de esta mujer. Este retrato, a ver, no estoy seguro. Es probablemente sí estuvo aquí en el pueblo, porque el primer marido de la marquesa, José Agustín de Llanos de la Cuadra, murió en 1794 en Viena. Era embajador en Viena y aquí le sorprendió la muerte. La marquesa queda viuda, pero queda viuda relativamente joven todavía y al parecer, según nos cuentan los que la conocieron, pues no era una defesio la mujer, estaba bien. Entonces, tuvo un segundo marido que era algo pariente de ella y también se movía en los círculos de la corte. De la corte estamos hablando ya de 1794 cuando enviuda la marquesa, 1799 cuando se vuelve a casar con el segundo marido. Es decir, estamos hablando ya del reinado de Carlos IV. Este segundo marido de la marquesa era asturiano y resulta que en 1797, es decir, en ese periodo de tiempo en que lleva la marquesa 3 años viuda y le quedan otros 2 años para casarse de segundas con su segundo marido, aparece por aquí un asturiano, don José Manuel Álvarez de Baragaña, que era amigo del segundo marido de la marquesa. Le sorprende la muerte aquí y el 20 de septiembre de 1797 y lo entierran en la capilla de los Parreños, en la cripta de los Parreños. Es decir, probablemente ese hombre lo que vino a hacer aquí al pueblo es hablar con ella misma de su futura boda, y en ese intervalo de tiempo en que parece ser que la marquesa huyó un poco del ambiente de la corte y demás y se retiró a lo que eran sus dominios patrimoniales de la familia. Es que era la heredera directa de los Parreños. Vino al pueblo y probablemente se trajo con ella el retrato. Pero en este caso, pues tampoco puedo afirmar que estuviera, pero es posible que estuviera aquí. El otro casi con toda seguridad, este no tanto, pero es posible que estuviera. No sé si... Oye, Antonio, yo quería hacer una pregunta. ¿Y vosotros qué creéis que hay ahí detrás de la losa? ¿Qué estamos buscando? Porque claro, estamos buscando una cosa. Decinos algo. Una vez era de extrañar que no saliera, ¿verdad? A ver. Vamos a ver. Es que es tontería pretender esconder, ocultar. Yo ya no oculto nada. Bueno, oculte, no, si os lo he dicho siempre. Lo que pasa es que afirmar algo que todavía no sabemos con exactitud, pues es un poco atrevido. Pero bueno, os lo he dicho siempre. Yo tengo la impresión de que, y en el libro lo explico, de que los restos de Cervantes vinieron aquí al pueblo. Lo digo de corazón porque, aparte de los datos que aporto en el libro, es que cada vez que se han buscado los restos de Cervantes, o cada vez que se ha hecho una investigación sobre la sepultura de Cervantes, como la que hemos visto antes del Marqués de Molins, que hay que recordar que era descendiente y sabía de sobra, ese señor sabía de sobra lo que aquí en el pueblo había y dejaba de haber. Yo no puedo afirmar que los restos vinieran aquí. Sí que casi estoy convencido de que sí. Pero por eso necesitamos seguir investigando. Y una de las cosas que necesitamos saber para poder continuar es el asunto de la losa. En la losa, evidentemente, yo no me puedo meter porque no soy especialista, no de más es que me subí aquella tarde y salieron esos colores desaparecieron, pues porque al responsable que yo le dije
que tuviera el cuidado de poner un plástico o algo por delante de esa pintura y no echar yeso directamente en ella. Se pasó la recomendación por el Arco del Triunfo con perdón. Y por eso esa parte que habéis visto primero, que os ha enseñado Luis, ha desaparecido. Pero vuelvo a decir, yo no afirmo todavía porque no puedo afirmar, pero cada vez hay más datos que convergen en lo mismo. Y en lo que convergen es, pues eso, que es posible que aquí estén. No quiero decir con eso, Petri, que detrás de la losa nos esté esperando nuestro amigo Miguel. No lo sé. Puede estar ahí, puede no estar, no tengo ni idea. El caso es que, si recordáis, el trabajo que se hizo en 2015, que ya va para 9 años el asunto. No, para 9 años no, para 10. Ya va para 10. Lo que se hizo en las Trinitarias de Madrid, hoy por hoy nadie puede afirmar, nadie que sea honestamente sincero, intelectualmente cabal. No se puede afirmar que en Madrid estén o se encontraran en ese momento los restos de Cervantes. Se pongan como se pongan. Y de hecho, en el libro incluyo, yo creo que lo dije en alguna ocasión, la publicación del libro se retrasó precisamente por eso, porque se pusieron a hacer estos trabajos y yo dije, bueno, Antonio, para ver en qué termina esto. Y de hecho tuve que añadir prácticamente una página más explicando lo que se había hecho en Madrid y diciendo que allí no se habían encontrado los restos de Cervantes. Es decir, el mismo equipo de investigadores en sus conclusiones lo dicen. Se puede afirmar, pero no con rotundidad. O sea, lo que allí se encontró no fueron los restos de Cervantes, entre otras cosas porque no se pueden identificar si se hubieran encontrado. Pero aparte de eso, y luego eso, lo que os digo, me llama la atención de que cada vez que alguien va a buscar los restos de Cervantes a las Trinitarias de Madrid, no se le ocurra pensar en que ya se han buscado más veces y aparte de eso, la posibilidad de que pudieran haber salido de allí. Que eso nadie lo ha tenido en cuenta. Cervantes todavía no ha aparecido. No. Yo eso lo tengo clarísimo. Y podéis, yo de verdad que os invito a que por lo menos veáis en televisión la rueda de prensa que dieron, ya no me acuerdo qué día, el 17 de marzo. No me acuerdo, creo que el 17 de marzo de 2015, cuando terminaron los trabajos en las Trinitarias de Madrid. Yo os invito a que veáis la rueda de prensa que dieron, que seguramente andará por internet. Y simplemente estar atentos a lo que dicen. Y en ningún momento afirman que allí estén los restos de Cervantes. Otra cosa distinta es que algunos se empeñaron o les pareció que se había encontrado. De eso nada. De eso nada. Entonces, dime. Lo que dijiste en la otra, en enero, que dijiste que habían desaparecido unos certificados de nacimiento o de matrimonio, ¿eso tiene algo que ver? Ya no me acuerdo. Yo creo que sí, han desaparecido muchas cosas. Claro, pero dijiste que luego se los llevó unos que vinieron en 1940. El libro que desapareció luego volvió a Sí, aparecer. espérate, sí estará aquí. Digo, estará. Que digo que si tiene algo que ver con... Sí, tiene que ver, claro que sí. Me imagino que te referirás a él, que creo que fue a lo único que hice referencia. Creo que será eso. Sí, en 1940. En el inventario parroquial de marzo de 1948 el libro número 1 de entierros no estaba y ahora sí que está. ¿Por qué? Debe haber venido volando, no sabemos. Y por otro lado, en ese inventario, porque está inventariado el libro, el número 2 bis de matrimonios sí estaba entonces, pero ahora no está. Este es uno de los ejemplos de lo que ha desaparecido de nuestro archivo parroquial. Pero hay otros archivos parroquiales donde también faltan documentos. En este caso, creo que expliqué que en el libro número 2 bis, sí se ve, en el libro número 2 bis de matrimonios, del archivo parroquial nuestro, estaba, creo que estaba ni más ni menos que, por un lado, el matrimonio de María de Cervantes, la que yo considero la sobrina de Miguel, la literaria Antonia Quijana, sobrina de Don Quijote en la novela,
con Cristóbal González de Torrubia, por ejemplo, que se debieron casar, según los cálculos que eché y demás, y la edad que tenían, hacia 1610, 1612, por ahí. Y donde probablemente si afirmamos o consideramos que Cervantes era tío, pues a lo mejor hecho su firma como padrino de esta boda. Y por otro lado, en este mismo libro, porque es que en otros documentos desaparecidos sencillamente es un corte en el papel y nos llevamos la partida que no nos interesa que se conozca. Pero en este caso concreto es un libro entero. Y aparte de esa boda de, como digo, de María de Cervantes y Cristóbal González de Torrubia, muy probablemente estaría la boda de la propia Catalina de Salazar, una vez viuda de Cervantes, con Pedro Cortés. Entre otras cosas para, digamos, legitimar la descendencia que ilegítimamente había tenido. Se casaban y por lo tanto los hijos pasaban a ser hijos legítimos, a ser considerados como hijos legítimos. Y de ahí el origen del linaje de los Cortés de Salazar, que es el escudo que podéis ver en la casa de Don Paco. Pero ya digo, esto no es el único documento que ha desaparecido, hay muchos más, por desgracia. No sé si es esto lo que... Yo, el arquitecto, los trabajos que se pretenden hacer es limpiar las capas de pintura y descubrir, entiendo, si hay alguna inscripción de policromía o se quiere hacer alguna resonancia por si hubiese hueco detrás de la losa. Exactamente, ¿qué sería el trabajo que hicieron? La losa. Sí, de lo que es la losa, en principio la propuesta que se ha enviado a Cultura y que ha obtenido la autorización por su parte es quitar los repintes de pintura que están cubriendo la policromía que se ha descubierto en las capas previas, y una vez que se quite esa pintura blanca, esas sucesivas capas de pintura plástica blanca, consolidar lo que aparezca, la policromía que aparezca. ¿Vale? Es lo que se va a hacer. Policromía, no sabemos si en un momento dado puede haber algún tipo de inscripción también pintada, que pueda tener una inscripción incisa sobre la superficie de esa losa de yeso. Todo eso no se ha visto, porque como os he comentado antes, se han hecho catas muy pequeñas, de forma puntual en la superficie, que no han llegado a mostrar qué es lo que realmente se esconde debajo de la pintura. De hecho, cuando enviamos el informe de Cultura, casi me tiraron un poco las orejas por haber hecho tantas catas. Porque, claro, hacer unas catas normalmente se hacen 4 o 5, pero ya he visto que hicieron, creo que 12 o algo así, porque como no aparecía nada, seguimos aumentando un poco el trabajo para intentar descubrir algo. Que si hubiese conseguido al final descubrimos cada cosa, pero vamos, no era el caso, no era para lo que teníamos autorización, que sí tenemos ahora en función del informe que mandamos ya la última vez. Vale. Tened en cuenta que, claro, el trabajo que se tiene que hacer es muy minucioso, porque si al llevarnos la pintura plástica eliminamos o dañamos lo que hay debajo, realmente estaríamos destruyendo lo que pretendemos encontrar. Entonces es un trabajo de mucha dedicación, de mucho tiempo y de mucho cuidado en eliminar solo lo que está ocultando lo que puede haber de valor sobre esa superficie policromada, sobre esa losa, porque si al llevarnos la pintura o al llevarnos el yeso, como pasó por ejemplo cuando se repintó esta zona que he comentado antes, también nos llevamos por delante o eliminamos lo que tiene la losa, habremos destruido lo que estamos buscando. Entonces, por eso es, digamos, quizás a lo mejor el coste que os hemos dicho parece elevado para la superficie sobre la que se va a intervenir, pero es mucho el tiempo que hay que invertir para eso, para no destrozar lo que pueda aparecer ahí. Pero no tenéis pistas si detrás de la losa hay hueco o no está todo macizo. No lo sabemos. El planteamiento sería eliminar la pintura plástica, las sucesivas capas de pintura plástica que hay sobre la losa, y si ahí no aparece nada, quizás se pueda plantear que si en sí el volumen de la losa no tiene un valor, quizás lo que está haciendo es ocultar algo que sí lo tenga. Pero digamos que hay que ir un poco paso a paso, o sea, no podemos ir digamos a las bravas diciendo, bueno, pues montamos la losa y a ver lo que hay detrás, porque a lo mejor en todo ese trabajo lo que estamos es destrozando algo que tiene valor. O sea, hay que ir como poco a poco y paso a paso viendo qué es lo que va apareciendo. Antes no sé si lo he recalcado o no,
he querido recalcar, cuando hemos llegado a estas dos estrofas, creo que lo he dicho, pero no me acuerdo. Esta está dedicada a San Miguel, no a otro santo, a San Miguel. Y esta al Cristo del Consuelo. Lo digo porque la fecha en la que hemos visto la ópera esta del Tutor burlado, con la madrileña, que compuso Vicente Martín y Soler, la fecha en la que se estrenó esa ópera, y muy probablemente se compusieron, entre otros, estos párrafos para distintas piezas musicales, es justamente la de los años en que se está construyendo la actual Capilla del Cristo. Y una de las benefactoras, digamos, sí, de las que aportó una considerable suma para la construcción de la capilla fue la marquesa de Llano. Entonces, no tiene nada de extraño que fuera ella la que encargara tanto los gozos al Cristo del Consuelo nuestros, que son la estrofa que veis abajo, como los gozos a San Miguel, que es la estrofa que hay arriba. Y además, ya digo, impresos en Valencia, en la imprenta de Agustín Laborda, en ambos casos, lo mismo que el romance de Juan Romero. Por eso digo que no es casualidad que sean unos gozos dedicados a San Miguel y los otros al Cristo del Consuelo. Y sigo sin acordarme de lo que había hablado antes, pero total. Bueno, ¿alguna cosa más? Si no tenéis más preguntas, pues nos vamos despidiendo. Le damos las gracias a Luis, que ha hecho un esfuerzo grande por venir. Es uno de los arquitectos que ya lleva tiempo con nosotros y sabe de qué va, aparte de otras mucha gente que, como os he dicho antes, se nos han prestado, profesionales en varios ámbitos. Uno de ellos bastante importante, pero que tampoco voy a decir porque no lo tengo confirmado. Entonces, cuando lo tengamos confirmado, ya lo diremos. Y si ya os digo, si no tenéis ninguna pregunta más, pues cuando haya otra conferencia, otra cosa, ya os lo iremos comunicando por el grupo. Y si vosotros sabéis, os enteráis, os interesa, pues también aquí sugerencias admitimos. Y dinero también. Y dinero también, claro. Sí, a partir ya de la próxima vamos a poner como en la iglesia. Decirlo todo. Colabora. He dado las gracias antes a la gente, que nos ha robado mucho, pero la gente colaboró de una manera muy, muy especial, tanto en hacerse socios como en colaborar en la visita guiada de la iglesia, y les gustó mucho. Lo que pasa es que ya lo habéis visto. Tenemos hechos proyectos, cosas, pero es largo, difícil y costoso. ¿Ya te has acordado? Sí, me voy a acordar ahora mismo porque al hablar tú de los proyectos me he acordado que la próxima cita, si Dios quiere, serás tú, hablando de uno de esos proyectos. Sí, es uno de los proyectos. Claro, lo que pasa es que todavía falta un poquito de tiempo y tenemos que madurar la idea más. Bueno, en tema de fechas. Si no pasa nada. Si Dios quiere y no pasa nada, Luis nos va a hablar de otro proyecto bastante importante que también está... El proyecto, muchos lo sabéis, es la restauración de las puertas de las portadas de la iglesia, que yo creo que merece la pena. No sé, a mí me parece que son dos obras importantes y están hechas una pena. Entonces, no sé, a ver si tomamos conciencia entre todos y esas puertas se ven restauradas lo antes posible. Porque ahora con el año santo y el año jubilar y demás, que tengan que entrar por esa puerta, no sé si me explico. Sí. A mí me da cierta vergüenza, pero bueno. Y eso es lo que quería decir. Y luego no he hablado más de la marquesa de Llano, que quizá algunos hubieran querido que hubiera hablado más, porque en el libro guía que estoy preparando sobre la iglesia
si Dios quiere, irá una, no sé cómo de extensa, no mucho, pero sí, bueno, una cumplida biografía sobre esta mujer. Esta mujer que yo creo que tiene bastante importancia para el pueblo, o la tuvo, y deberíamos recuperar un poco su memoria. Y nada más.